Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e dominical. Como todos los domingos, el Señor que viene a nuestro encuentro, 3 palabras maravillosas, 3 lecturas, como el Señor se nos presenta, nos regala. Ñandeyara Ñe'e oguajé. Peñan de Recoebe, Peñan de Yara, Ñan de Mombareteja, Peñan de Yara, hoy Chacañan de Morbi, Bañan de Yaguatábana, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta de salvación? Estamos muy cercanos, hoy ya prácticamente el último domingo del ciclo litúrgico de este año. El año que viene, es decir, el próximo domingo, comienza el nuevo año litúrgico para la Iglesia. El 2023 comienza el año que viene. Es decir, concluimos con la fiesta de Cristo Rey y desde ahí entonces ya nos proyectamos hacia el primer domingo de Adviento. Ya es tema entonces. Próximo domingo Cristo Rey y luego ya comenzamos con el primer domingo de Adviento de nuevo. Este día lleva. Vamos concluyendo y la palabra de Dios viene a nuestro encuentro con esta lectura del profeta Malaquías. Malachía, que quiere decir justamente Yahvé que envía, es decir, un mensajero, el mensajero de Yahvé. Añahendú entonces eva peñan de yara la ueruñan de homombe useañan de hinas epas y señan de. Estamos ya en el tiempo, entre comillas, vamos a decirlo así, de parusía, es decir, estamos en ese tiempo de finalización del escatón, es decir, escatomía, palabras que son un poco difíciles, queridos hermanos, son palabras griegas, pero que escatón quiere decir intervención de Dios. Ñande yara yepa ou, hoy que veñan de Yacobebe, hoy que veñan de Apetume, es la intervención, Dios mismo que entra en nuestra historia, Dios mismo que nos acompaña, Dios mismo que interviene en nuestra propia vida. Eso es el escatón, ¿verdad? Y entonces escuchamos desde esta profecía, Malachía, el mensajero de Yahvé. Llega el día abrasador como un horno, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, como hoy se nos presenta la palabra del Señor. Porque aquí el Señor nos está diciendo directamente 2 posibilidades. Porque ñandés estamos en Dúcuri durante todo el Antiguo Testamento, bueno, yo les pongo ante 2 caminos, ¿se acuerdan? Esa lectura bíblica que hacíamos desde el Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 en adelante. Te pongo ante 2 caminos, el bien y el mal. Pero de te y juicio, ya hay señande. Amoine no debe, pero en tu libertad tenés que tomar esa elección. Después de que hayas tomado esa decisión, pero después de haber hecho un discernimiento, entonces harás tu camino y con la fuerza de voluntad lo irás poniendo en práctica. Para eso tenés que motivarte, la fuerza del amor. Y hoy entonces Malaquías nos recuerda eso, porque estamos finalizando, aquí estamos entonces en lo que nosotros le llamamos de cierta manera, queridos hermanos, el fin del mundo. El próximo domingo, con la fiesta de Cristo Rey, en realidad nosotros estamos utilizando esa terminología. Vean la famoso fin del mundo. La gente que oímos, ahí llevan, es la fin del mundo, o apanda o sunumbata, la ara, o apanda, o ripanda, o lo que sea. No, queridos hermanos. El fin del mundo llega todos los días, cuando nos morimos. El fin del mundo llega cuando nosotros justamente no estamos respondiendo a esa gracia de Dios. El fin
del mundo. Justamente uno de los evangelios tan lindos que nos habla del fin del mundo, por ejemplo, San Mateo, nos habla luego directamente que el fin del mundo, según Mateo, es cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y entonces ahí está el escatón. Termina un estilo de vida negativo. Apela fin de tu mundo, fin de ese mundo negativo, fin de ese pecado. Vea la fin del mundo. Vida nueva. Y esa es la gracia del Señor. Y bueno, hoy entonces por eso Malaquías nos está presentando. Llega el día abrasador como un horno. Pero esto no lo pensemos simplemente como una forma negativa, sino que una fórmula que nos ayuda a entender que llega ese día abrasador como un horno. Horno. El horno es ahí donde uno entra a madurar, a cocer, a cocinar. Al mismo tiempo, si nosotros entramos más todavía en esos hornos de alta temperatura, el crisol, por ejemplo, que derrite el oro y entonces lo va filtrando, lo va purificando. Queridos hermanos, cada día tendría que ser para nosotros un momento de crisol. Cada día para nosotros tendría que ser este día abrasador en el sentido que va quemando todas nuestras inmundicias, todos nuestros pecados. ¿Cuál es nuestro día abrasador? ¿Cuál es nuestro día de horno? Pero en el sentido no de infierno. Ya pensaba ahí siempre, ¿verdad? Que hasta infierno va a tapeamos. Allá que ya al final de cuentas. Pero tenemos que pensar más bien entonces en ese día en que nosotros mismos asumimos un compromiso ante el Señor y entonces el Señor nos purifica. Y después dice, todos los arrogantes, atención, ante este día abrasador hay dos posiciones, una del bien y la otra del mal. Atención que todos los que son arrogantes, ¿quiénes son los arrogantes? El que es arrogante, queridos hermanos, es el famoso She Aipapa hoy. She Naikotemi Abavere. Maheida Shembaebe. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro dinero, confiamos en lo que tenemos, confiamos, no sé, en cualquier cosa, porque ahora nos va bien. Pero, ¿sabes qué? No creo que pases 80 años con todo eso que vos estás supuestamente disfrutando ahora. No, más que eso no. Y que a todos vos puculan de cohen, más de 100 años me va a ir la de Valemino a llevar. Pero, queridos hermanos, esa no es la vida que el Señor nos está pidiendo. Así es que tenemos que entender y tenemos que saber lo que nos quiere decir. Por eso dice, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como la paja, pasa, vuela. No tiene sentido. Y por último, el segundo, el que hace el bien. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, es decir, el respeto de Dios. Y entonces respetamos la naturaleza, respetamos a Dios, respetamos a nuestros hermanos, convivimos en la relación de comunidad, entonces el sol de justicia brillará y les traerá salud. Salud quiere decir justamente salvación. Salud quiere decir vida en abundancia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Esta semana en la actividad del Papa Francisco recordamos su más reciente viaje a Bahrein y los llamados de paz que ha hecho junto a representantes de otras religiones. Le parole di Gesù che abbiamo ascoltato parlano dell'acqua viva che sgorga dal Cristo dai credenti. Mi hanno fatto pensare proprio a questa terra. È vero, c'è tanto deserto, ma ci sono anche sorgenti di acqua dolce que escorrono silenciosamente. Las palabras de Jesús que hemos escuchado hablan del agua viva que brota de Cristo y de los creyentes. Me hicieron pensar precisamente en esta tierra. Es verdad, hay mucho desierto, pero también hay manantiales de agua dulce que corren silenciosamente en el subsuelo irrigándolo. Sfide che deve affrontare, mali personali e sociali di vario genere. Es una hermosa imagen de lo que son ustedes y sobre todo de lo que la fe realiza en la vida. Emerge a la superficie nuestra humanidad, demacrada por muchas fragilidades, miedos, desafíos que debe afrontar, males personales y sociales de distinto tipo. Pero en el fondo del alma, en lo íntimo del corazón, corre serena y silenciosa el agua dulce del Espíritu,
que riega nuestros desiertos, vuelve a dar vigor a lo que amenaza con secarse. Lava a lo que nos degrada, sacia nuestra sed de felicidad. Y siempre renueva la vida. Esta es el agua viva de la que habla Jesús. Esta es la fuente de vida nueva que nos promete. El don del Espíritu Santo, la presencia tierna, amorosa y revitalizadora de Dios en nosotros. Ya en Roma, el 7 de noviembre, el Santo Padre se reunió con la comunidad del Instituto de Teología de Vida Consagrada, Claretianum, en ocasión del 50 aniversario de su fundación, y los alentó a abrir caminos y acompañar a las personas arraigados en el Señor para ser audaces en la misión. En este momento en que la Iglesia desea vivir más intensamente su vocación sinodal, me complace constatar que su servicio a la vida consagrada ha estado marcado por el deseo de poner en práctica lo que San Antonio María Claret valoraba tanto. En efecto, no solo han mantenido la comunión con la sede apostólica, con los pastores de las iglesias particulares y con las federaciones de superiores mayores, sino que se han esforzado por compartir su servicio de animación y renovación con otras vocaciones y ministerios eclesiales, religiosos con otros carismas, sacerdotes seculares y laicos. Diálogo, encuentro, camino son las 3 palabras que el Papa Francisco subraya en la catequesis de la audiencia general de esta semana, 3 días después de su regreso del viaje apostólico a Bahrein y dedicado precisamente a repasar lo vivido en aquella ocasión. È spontaneo chiedersi perché il Papa ha voluto visitare questo piccolo paese a grandísima maggioranza islamica. Resulta espontáneo preguntarse por qué el Papa quiso visitar este pequeño país de grandísima mayoría islámica. Hay otros países que necesitan la visita del Papa. Quisiera responder a través de 3 palabras: diálogo, encuentro y camino. Diálogo. La ocasión del viaje deseado desde hace tiempo fue ofrecida por la invitación del Rey a un foro sobre el diálogo entre Oriente y Occidente. Diálogo que sirve para descubrir la riqueza de quien pertenece a otras gentes, a otras tradiciones, a otros credos. Bahrein, un archipiélago formado por muchas islas, nos ha ayudado a entender que no se debe vivir aisladamente, sino acercándose. En Bahrein, que hay islas, se han acercado, no se han aislado. Lo exige la causa de la paz, y el diálogo es el oxígeno de la paz. No se olviden de esto. El diálogo es el oxígeno de la paz, incluso de la paz doméstica. Si se ha hecho la guerra ahí entre el esposo y la esposa, con el diálogo se puede ir adelante y buscar la paz. En la familia hay que dialogar que hace bien y se cuida la paz. Quasi 60 anni fa il Concilio Vaticano II, parlando della costruzione dell'edificio della pace. Hace casi 60 años el Concilio Vaticano II, hablando de la construcción del edificio de la paz, afirmaba que tal obra exige de los hombres con toda certeza que amplíen su mente más allá de las fronteras y de su propia nación, renuncien al egoísmo nacional y a toda ambición de dominar a otras naciones, alimentando un profundo respeto por toda la humanidad que corría ya hacia una mayor unidad. Esto lo dice el concilio. En Bahrein sentí esta necesidad y deseé que en todo el mundo los responsables religiosos y civiles sepan mirar más allá de los propios confines, de las propias comunidades, para cuidar del conjunto. Solo así se pueden afrontar ciertos temas universales, como por ejemplo el olvido de Dios, la tragedia del hambre, la custodia de la creación, la paz. Todos juntos se piensa así. En este sentido, el foro del diálogo titulado Oriente y Occidente por la convivencia humana, este era el título, Oriente y Occidente para la convivencia humana, exhortó a elegir el camino del encuentro y a rechazar el del enfrentamiento. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánta necesidad tenemos de encontrarnos? Pienso en la insensata
la loca guerra de la cual es víctima la martirizada Ucrania y en tantos otros conflictos que nunca se resolverán a través de la infantil lógica de las armas, sino solo con la fuerza mansa del diálogo. Ucrania es martirizada. Pensemos en aquellas guerras desde hace años, en Siria desde hace 10 años. Pensemos en Siria, pensemos en Yemen, pensemos en el Myanmar, pensemos en otros países. Ahora está cerca Ucrania, pero ¿qué hacen las guerras? Destruyen la humanidad, destruyen todo. Los conflictos no se resuelven con la guerra. Tenemos a los 2 niños valientes de hoy. Pero no puede haber diálogo sin una segunda palabra, encuentro. La primera palabra diálogo, la segunda palabra encuentro. Se multiplican las propuestas ante la Jornada Mundial de los Pobres que la Iglesia celebra este 13 de noviembre, por disposición del Papa desde el año 2016. En el Vaticano el arte se convierte en motor de conciencia y llamado a la acción. Francisco bendice Sheltering, estatua dedicada a los sin techo, como símbolo del abrigo que los pobres deben recibir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Nos encontramos ahora con esta segunda lectura, como siempre cada domingo, hoy ya en el 33º domingo. Coabe Upala Ñande ciclo litúrgico. Próximo domingo, Escatón, escatología, Cristo, Rey de nuestra vida.
lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos, ¿verdad?, de Tesalónica. Entonces, queridos amigos, aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, qué es lo que nos está diciendo esta carta de San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes y no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos, al contrario, trabajábamos duramente día y noche hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada, entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Queridos hermanos, esta segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica es justamente ante un mal entendimiento de lo que significa la resurrección o el fin del mundo, justamente como nosotros estábamos hablando anteriormente. La resurrección para nosotros significa, decíamos el domingo anterior que nos introducía sobre este tema muy importante, resurrección significa vida nueva, comportamiento nuevo. Por eso decíamos que las cartas de Pablo son cartas parenéticas. Cuando Pablo dice solamente la fe verdaderamente, y no las obras, de cierta manera se refería principalmente a las leyes, queridos hermanos. No quiere decir que no tenemos que hacer obras, al contrario, porque Pablo justamente lo que nos está diciendo es que a través de nuestras obras, es decir, a través de nuestras acciones, eso quiere decir parenético, consecuencia de lo que nosotros creemos. Oye, Sana, en tus obras. Si no se ve en tus obras, andere creo, lorito, ya quiere decir que no tiene sentido. Upea doikoi. Oye, Sana. La andere no la cristiano, oye, ya la cristiano, arejoana tu paobe, ñembo, arañe, confesana, ne bueno anare, va apoana. Y así, es decir, tenemos que comprometernos, ni catuilan de deshonesto, ni catuilan de yapúo, ni catuilan de mondá, etcétera, etcétera. Cada uno puede comenzar a pasar todos los mandamientos de la ley de Dios ante sus ojos, ante su conciencia, o pepeña de ya guata, si somos o no somos parenéticos, porque parenético quería decir, y el domingo pasado, quiere decir consecuencia de lo que nosotros somos, y si somos cristianos seguidores del Señor, oye cuaña de sociedad. Por eso es que si nosotros comenzamos a ser serios y pensemos un poco si somos verdaderamente cristianos en nuestra sociedad, decimos todos somos cristianos, todos creemos en Jesús, pero creemos en Jesús, creer, estilo protestante, en tu idea, en tu cabecita, sí, yo creo, no, se tiene que ver, y eso es lo que nos está faltando. ¿Por qué hay tanta corrupción? Quiere decir que entonces no somos verdaderamente cristianos. ¿Por qué hay tanto mondaja? Y justamente porque quiere decir que decimos que somos cristianos, pero no estamos viviendo la ley del Evangelio, la propuesta del Señor. Pero así de sencillo es Pablo. Pablo las y por eso dice, les ordenamos en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida que es ociosa, que es una vida que no muestra verdaderamente entonces la vida de un cristiano auténtico. Pablo dice aquí que se aparten, es decir, anila pelle, hoy vende la misma cosa, en este sentido. Porque también nosotros sabemos que tenemos que evangelizar, pero ¿cómo vamos a evangelizar y cómo vamos a ayudar a salir de esa situación de una vida? Aquí la vida ociosa no es simplemente no hacer nada, ¿verdad? Sino que la vida ociosa quiere decir que yo vivo a la buena de Dios.
Por eso yo les decía esa frase tan nuestra, ñande Jay Burúa lleva, she hay pa hoy. Ese que te dice siempre she hay pa hoy, she no hay contenido a ver, she copona interés, she con la plata, con la cosa, con la ceroga, con copiar, con la moa. Ese quiere decir que está llevando una vida, según la propuesta y el evangelio que nos presenta Pablo, es una vida ociosa. Es decir, una vida que no produce algo para la comunidad, porque se desentiende. A ver, no me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Y eso es justamente para darnos a entender que según la propuesta del Evangelio no somos cristianos. Entonces ese ya es un criterio, queridos hermanos. Entonces cada uno tiene que comenzar a pensar un poco. Humana, allá es shamana. ¿Soy o no soy cristiano? ¿Estoy o no estoy en esa posición? A los demás que les coma mosquito. Pero yo no me muevo. Y entonces por eso Pablo insiste, esta clase de personas no son cristianas. Esta clase de personas entonces no podemos decir porque están llevando una vida ociosa contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros, ellos y Pablo. Es decir, aquí está la tradición. La tradición quiere decir la transmisión. Este día vamos a leer juntos la palabra de Dios. Vamos a escuchar. Entero de teamba, eva la ya cueñande hamba, eva la mombe uve cueñande hoy ya cueva ñande, peñandereco bebe buena. Vamos a pedir esta gracia entonces hoy en este domingo con la gracia y la fuerza del Espíritu del Señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe dominical. El rey de Jordania, Abdalá II, y la reina Rania visitaron al Papa en el Palacio Apostólico. Los dos jefes de Estado hablaron de la situación en Oriente Medio. Francisco agradeció al rey su papel en la protección de los lugares santos en Jordania y su acogida a los migrantes. El Papa Francisco regaló a los reyes una medalla de bronce recubierta de mármol que representa la Basílica de San Pedro y la Columnata. También les regaló algunos de sus escritos, entre ellos su documento sobre la fraternidad humana. Esta è stata una bella esperienza di fratellanza. El Papa Francisco visitó Jordania en 2014. Durante su viaje papal se detuvo en el río Jordán, donde pasó un momento de oración silenciosa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En noviembre, Ñande Yarañe
abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos ante la palabra del Señor que hoy viene, como siempre, a nuestro encuentro, a iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Estamos ya en este 33º domingo del tiempo ordinario. Opa imagina joa lleva el año de ciclo litúrgico. Va a este día a través de esta primera lectura. Profeta Malaquías nos habla desde el capítulo 3, del 19 al 20a. Llega el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Dos elementos importantísimos, queridos amigos. Estamos llegando al final del ciclo litúrgico, decíamos. Dios que es neutral ante el mal, pero Dios nos pone aquí ante el juicio. La justicia de Dios. Aquí Dios entra en la otra característica que es el de la justicia, el juez. Durante toda nuestra vida, queridos amigos, Peñandeyaro Yehechacañande como misericordioso, es decir, Ome en Baiteñande, Ojo Cuavo Baiteñande en Guaná. Halaya Uron Bohasa Yeriñande Peipoña de Mopu Ajanguaja en Aveñande Yara Añemoínere Nondepe Apu Ase Yeri Ayeva Haya Posepeta Pepona. Esa es la misericordia de Dios, pero recordemos, como decía Charles Paliza, en vida, queridos hermanos, en vida. Opeañande con Ayapona, que es la misericordia. Pero atención, el día en que nosotros nos encontremos con el Señor, ahí nos habla Malaquías. Llega el día abrasador como un horno, todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja, es decir, vamos a llevar los frutos de nuestra vida, vamos a entregar ante el Señor. La misericordia concluye, entra la justicia, es decir, el Señor aquí entonces pone en la famosa balanza nuestras acciones. Batecoba, va ebañandeña y cuame, va epala yahuera jajina peñan de yarare nondepe. Y después dice, pero ustedes los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Y ahí tenteñan de vengo a upeixa lleva, peupeana con anga ya yepuitazona, con anga ya poa peipona mía, ya pogena. Yande mire condi, yande mena, yande me cueran, yande cueran, entero vetean, con todas las personas que están a nuestro alrededor, el Señor nos puso para servir a los demás, decía San Juan Bosco. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos reflexionando, como siempre, desde la palabra de Dios cada domingo que viene. 3 hermosas lecturas, primera, la segunda lectura y el Evangelio. Coanga, Ñandumita Peñande Yarañe y Añade a través del Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 21, del 5 al 19. Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo,
soy yo y también el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambres en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Queridos amigos, queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Ya tenemos aquí el tinte escatológico, escatón, de una intervención de Dios, ¿se dan cuenta? Pero estos son, recordemos, lenguajes. Estas son formas para decirnos que el Señor siempre actúa, porque ya me acuerdo la fin del mundo o una cada día o la fin del mundo. Upea o una o Hugo Anga o sea, el fin del mundo siempre sucede en la medida en que nosotros vamos haciendo historia. Es como nosotros entonces recibimos al Señor. Recuerdan que el domingo pasado también estuvimos reflexionando sobre este aspecto cuando hablábamos del fin del mundo según San Mateo, sobre todo. Aquí estamos según San Lucas, ¿verdad? Pero San Mateo decía que cuando Cristo entra en tu vida, ahí llegó el fin del mundo. Es decir, el fin de tus acciones, el fin de la forma como pensás, el fin de la forma como vivís. Es decir, es el cambio. Esa es la verdadera resurrección, queridos hermanos. O vengo la fin de tu vida, el fin de algo que ahora queda ya en el pasado, porque comienza una nueva vida. Quiere decir que entonces, queridos hermanos, que en este mismo momento para nosotros puede ser el fin del mundo. En este mismo momento, para tu vida. ¿Por qué? Porque eres en tu inañan de yarañe, eres a peabiola el añan de yarayurase. Ko an ejañe penuta lleva amba apovesere ko ere añe penuta amba apovese apitu uya lleva. Hay kwa mil añan de yarayurase ha añe penuta añe piaya pues una vez oyurase. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esta es la propuesta del Evangelio. Y eso nosotros lo tenemos en la Biblia, en el Evangelio, en la historia de Pablo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Pablo, camino a Damasco. ¿Cuándo fue el fin del mundo para Pablo? En el momento en que se encuentra con Jesús. ¿Cuándo fue el fin del mundo para Pedro, Santiago, Andrés, su hermano Juan, etc.? En el momento en que Jesús pasa por la vida de ellos, les llama y les dice, bueno, vengan, síganme, les haré a ustedes ahora pescadores de hombres. ¿Cuándo es nuestro fin del mundo? Nuestro fin del mundo es entonces en el momento en que el Señor se acerca, el Señor nos habla como hoy nos está diciendo y nosotros respondemos a este llamado de Dios. Y bueno, desde aquí entonces podemos entender mucho mejor. Y fíjense, aquí va describiendo lo que significa, ¿verdad?, para cada uno de nosotros este fin de la existencia. Porque muchos hablaban del templo, que estaba adornado con hermosas piedras. Un día, le dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y entonces ellos preguntan, viste que hay una curiosidad de parte de nosotros. Maestro, ahora que lo dijo también, upea la ñande y cuase, está con y te bebe allá por andúa y ñande, ahora que lo dijo también, cuando mi protestante cueran con fecha, hora, lugar y día hoy o moinde. ¿Qué decir? Me no entendí esto, esto no tiene nada que ver con fecha, ni hora, ni día, ni lugar. Esto se refiere verdaderamente a tu fin del mundo, quiere decir tu encuentro personal con Jesucristo. Ese es el verdadero, queridos hermanos, fin del mundo. Ese encuentro personal con Jesucristo. Hay nunca la fin del mundo. Siempre ya continúa de la misma manera. Siempre. No hay como hay la cambio.
La ñande cada uno anda y ponemos la fin del mundo. Ñande ya continúa hasta siempre. Uyo y gota ñande ya siempre. Hoy gota ñande y ubella. Queridos hermanos, entonces aquí quiere decir que nosotros tenemos que tomar en serio lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si nosotros seguimos siendo deshonestos y si no hay un fin del mundo para esa deshonestidad, seguiremos siempre viviendo en la deshonestidad y así sucesivamente. Entonces por eso el Señor nos está llamando a un cambio verdadero. Y ese cambio es esa guerra que nosotros tenemos que hacer a nuestra propia vida, a nuestras propias formas de pensar, a nuestros propios intereses. Ahí es donde tenemos que poner el fin, es decir, el escatón, la intervención de Dios en nuestra propia vida. Hambres, guerras, terremotos no han cesado a lo largo de la historia. Y entonces, ¿cómo reconocer entonces cuáles son estas señales del fin? Porque siempre hubo guerras y dificultades. Entonces Jesús no quiere darnos una fecha del fin del mundo, como algunos quieren fijar cada vez que hay una catástrofe. Siempre. Hoy ¿qué cosa? Hoy ya llegamos al fin del mundo. A todo. Sino suscitar en nosotros una actitud. Esta es la actitud, queridos hermanos, que tenemos que procurar vivirlo, que es la vigilancia. Y por eso nos dice, gracias a la constancia ustedes salvarán sus vidas. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nosotros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Y estamos nosotros en este domingo que es el final, es la apocalíptica, es entonces el escatón, es el final. Estamos concluyendo nuestro ciclo litúrgico. Con esto terminamos el 2022. Ya desde el otro domingo en que celebramos la gran fiesta del Año Nuevo, sería para nosotros la fiesta de Cristo Rey, y luego para comenzar ya el 2023 en el año litúrgico que el Señor nos presenta y nos regala. Y entonces a esto, la palabra del Señor que pedagógicamente nos fue guiando en este 33º domingo, en este momento, en este segmento en que Ñande Yarañe responde, así se llama este segmento, Ñande Yarañe responde. Mucha gente pregunta sobre la cuestión del fin del mundo. ¿Qué fin del mundo? Nosotros podemos responder desde la escatología. Y entonces, Ñañe emina sobre esto, porque ya dijimos en un momento lo que significa el escatón, de por sí que es una palabra griega. Escatón quiere decir intervención. Escatón quiere decir la irrupción, y sobre todo en este sentido nosotros le aplicamos en el sentido religioso, Dios que entra en nuestra historia, Dios que irrumpe nuestra historia. Y de ahí viene entonces la palabra fin del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre todo la teología, cuando nos habla del escatón, o de la escatología, o de la irrupción de Dios en nuestra vida, eso hace que comience una nueva vida. Algo diferente que comienza a suceder. Yo recuerdo, para que podamos entender mejor en nuestra historia de este tiempo, el famoso día ese, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Nosotros escuchábamos, y yo por lo menos no sé si fue así verdaderamente después de nuestra historia, pero se escuchaba, ¿verdad?, en los discursos políticos, sobre todo de Estados Unidos y en todo el mundo, ¿verdad?, decían: hoy comienza una nueva historia, una nueva manera de vivir, una nueva, todo, que ese fue el fin, ¿verdad? Ese fue el fin de un estilo de vida. Bueno, no sé, pues Daikoi Verbi, etcétera, pero para mí siguió casi igual, ¿verdad? Bueno, pero seguramente que algo sucedió, algo habrá sucedido de cosas totalmente. Bueno, pero aquí estamos hablando de algo mucho más fuerte todavía, porque cuando hablamos del escatón, es decir, de ese fin del mundo, nosotros estamos entendiendo que el fin del mundo se refiere a nuestra vida. Entonces, el fin del mundo, el escatón, la escatología, significa la irrupción de Dios en tu vida. Es entonces la conversión, es la conversión.
Desde ahora entonces yo comienzo a hacer un camino totalmente diferente. Estoy comenzando a hacer un camino porque allí esa PA, allí esa QA, lleva agendura de peñan de yara ni emba, eva peñan de yara y semba, eva la ya página, allí esa QA, sabe, va hijo la ya poa mío, allí moto que yo la agua tajina, va y la hipotana seré coevi. Si mi vida es tan efímera, ¿verdad? Mi vida, entonces, ¿cuántos años? 80, 90 años. Voy a la tú la ñandela yeco, allí va. Cada uno más o menos, ya es una de personas bien fuertes, robustas, ¿verdad? Pero muchos no llegamos ni a eso. Y bueno, y entonces quiere decir que nuestra vida no es eterna en ese sentido. Nosotros en nuestra fe creemos en otra vida y es la vida eterna. Pero para eso nosotros tenemos que aquí con nuestras obras acumular, como dice la palabra del Señor, los tesoros de la vida eterna. Entonces, en el sentido religioso, cuando se utiliza la palabra escatón, se está refiriendo a eso. ¿Cómo nosotros estamos preparando o cómo nosotros entendemos esa irrupción en nuestra vida de Dios, en nuestra propia existencia? O cuándo verdaderamente sucederá o cuándo verdaderamente sucede ese fin del mundo en nuestra propia vida. Porque es la irrupción de Dios, Dios que entra en tu vida, Dios que te toca. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar es una verdadera conversión en mi relación con las personas, en mi relación con los demás. Y entonces, cuando hablamos de escatología, porque upeajina es la fin del mundo, upeajina la ñandeyara goanga, a través del Evangelio, a través de esas lecturas, tanto la primera como la segunda, nos habla en el día de hoy, en este 33º domingo, ya finalizando el tiempo ordinario. El contraste se desarrolla en una serie de episodios dramáticos, ¿viste? Siempre es dramático. Pero ¿por qué, queridos hermanos? No nos quedemos con los signos y con las imágenes, que son imágenes dramáticas, añandeña y moa, que pea peisa, pea iba y paitema, que esto, que aquello. No, estos son signos y episodios dramáticos. Cabe la posibilidad de una victoria de las fuerzas hostiles, ¿verdad? Entonces, en este sentido, se presentan como fuerzas hostiles a Dios. Todo lo que viene en contra de nosotros, todo lo que se pone contra nosotros, todo lo que viene y parece que está luchando contra nuestra propia vida. Y entonces nosotros miramos bien y decimos, bueno, ¿cómo tengo que actuar? Porque estas son fuerzas hostiles que me están llevando incluso hacia el mal. Esto significará, por una parte, persecuciones, sufrimientos, tribulaciones y muertes. Entonces, estos son los elementos que nos están atacando continuamente. Estos son los signos entonces que se manifiestan en nuestra vida porque nosotros vamos a luchar contra todo esto. Y dice, habrá también periodos de victoria de las fuerzas positivas, pero esto no tiene que engañarnos, ya que las potencias del mal siguen estando activas. Nos encontramos, como dice el libro del Deuteronomio, entre el bien y el mal. El bien y el mal. Ahora nosotros vamos a decidir, pero para eso, queridos hermanos, tenemos que hacer nuestro discernimiento. Cómo se presenta el bien y cómo se presenta el mal, porque algunas veces pueden ser muy, muy, muy engañosos. Al final llegará la conclusión. Las fuerzas positivas vencerán definitivamente y las negativas no solo quedarán derrotadas, sino que también desaparecerán por completo. Queridos amigos, esta es la fe entonces en el Señor. Esta es la fe en Dios entonces. Las fuerzas negativas que serán aniquiladas. La fuerza de Dios entonces que vencerán. Y eso es lo que nosotros le llamamos el escatón. Eso es lo que nosotros le llamamos el fin del mundo, porque es la presencia de Dios que vence nuestra vida. Hay una predisposición de parte de nosotros para luchar contra todo aquello que es negativo y aquello que es malo. Aniquiladas verdaderamente todas estas fuerzas negativas por una intervención de Dios
que se indica con imágenes múltiples. Estas pues son las imágenes que algunas veces nos confunden. Y la gente se confunde con mucha facilidad. El juicio, la derrota campal, el fuego que baja del cielo, etc. Es tan las estrellas, etc., que caen. Y muchas personas quedan y caen también en esta forma de pensar y piensan que todo se va a la fin del mundo. Algunos ya se huellan fecha para hoy, hora para hoy y todo así. Y no tienen nada que ver. Esta es una actitud, queridos hermanos. Es una actitud que nosotros, desde nuestro corazón, desde nuestra vida, asumimos ante el Señor. La situación definitiva que se constituye de este modo traerá consigo la resurrección. Una renovación radical del ambiente en el que se desarrollará la vida. Queridos hermanos, quisiera yo insistir en esto y quisiera subrayar este elemento, porque nosotros y muchos todavía seguimos pensando en una, más bien, reanimación, ¿verdad?, del cadáver. Entonces esa es una preocupación nuestra, que tiene que haber una reanimación del cadáver, una reanimación de eso que fue nuestro cuerpo. No, la verdadera resurrección es la que nosotros vivimos en el día a día, con los principios y los valores del Evangelio, como nosotros estamos ofreciendo a los demás la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Una renovación radical del ambiente en el que se desarrollará la vida. Un desarrollo entonces de la propia vida en ese ambiente en que nos encontramos. Por eso es que nosotros podemos decir que nuestra nación ha resucitado, nuestra nación resucita. Nuestro Paraguay resucita. ¿Cómo vamos a decir eso? Y solamente lo vamos a decir desde el momento, queridos amigos, en que nosotros nos comprometemos verdaderamente con el Señor. En el momento en que nosotros nos ponemos verdaderamente del lado de Dios, asumimos lo que Dios nos está ofreciendo y nos está regalando. Que ya no se verá acechada por las dificultades y limitaciones de ahora, que son muerte, enfermedad, cansancio, etc. Es decir, cuando nosotros nos predisponemos, cuando nosotros luchamos, cuando nosotros nos empeñamos, cuando nosotros desgastamos nuestra vida por el bien de la comunidad, por el bien social, por el bien de la nación, por el bien nuestro, por el bien de nuestra familia, ahí quiere decir que hubo un fin del mundo, un fin a tus comodidades, un fin a tu forma de pensar, un fin a tu forma de vivir, un fin a tu forma entonces de haraganería, hasta yo podría decir un poco así, ¿verdad? O de buscar simplemente tus propios intereses. Vean la fin del mundo, vean la escatón, vean la escatología, vean la yeruea veñan de yarabe, estoy comían en día lleva. Y esto nos prepara en este 33º domingo en vista a lo que está viniendo el próximo domingo, que es la gran celebración de Cristo Rey. Celebrar a Cristo Rey entonces querrá decir, ¿verdad?, en este marco que nosotros estamos diciendo, el escatón, la escatología, se le atribuye una importancia destacada a la situación de los justos que desaparecieron de la escena de este mundo. Aguardan la conclusión final, están seguros los malos que ya no pueden hacer daño ni librarse del juicio de Dios. Y entonces los buenos están ya parcialmente recompensados y colaboran con sus oraciones al desarrollo positivo de la historia. Queridos amigos, entonces así, nuestro fin del mundo viene cuando nosotros nos ponemos ante Dios y decimos: Señor, quiero comenzar una vida nueva. Y esto es lo que hoy nos propone el Evangelio del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.